En esta ocasión, nuevamente, nos acompaña la doctora Emma Adriana Chávez Manzanera, quien ya tuvieron oportunidad de escuchar en una sesión previa, pero no me gustaría, de cualquier manera, para las personas que no la conocen o se han conectado, no se pudieron conectar en su sesión pasada, poderla presentar y volverle a agradecer su participación en este curso de adiestramiento para los médicos pasantes sobre enfermedades crónicas no transmisibles. Gracias, Emma. La doctora Emma Adriana Chávez Manzanera es médico internista y endocrinólogo adscrita a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria. Actualmente es la jefa de esa clínica. Tiene maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se encuentra realizando y concluyendo el doctorado en Ciencias Médicas también en nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha participado como conferencista en temas relacionados con obesidad y enfermedades metabólicas en congresos nacionales e internacionales y es autora de 2 capítulos del Manual de Obesidad, una oportunidad para mejorar la salud de mi paciente. También se ha destacado como profesora del curso de posgrado de alta especialidad en obesidad en el Instituto Nacional de Nutrición y es profesora adjunta y titular en diferentes diplomados impartidos por la Universidad La Salle y profesora invitada de la especialidad en obesidad y comorbilidades de la Universidad Iberoamericana e instructora clínica del curso de endocrinología de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. También ha recibido varios premios y distinciones por proyectos de investigación, becas, y los últimos trabajos han sido ensayos clínicos controlados, aleatorizados, y recientemente ganadora de convocatoria a PIN del Instituto de Nutrición y de Salud Kellogg's hace un año. Actualmente dirige la clínica de obesidad y pues te agradecemos todo el tiempo que te tomas para poder estar hoy con los chicos y con nosotros nuevamente, Emma. Te agradezco mucho tu presencia. Por el contrario, doctora Iden, muchas gracias a ustedes por la invitación y yo feliz de aquí de participar con todos los médicos para que vean el tratamiento de la obesidad. Muchas gracias. Gracias, adelante. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con unos casos clínicos para el tratamiento para la obesidad y no sé si están viendo ahorita la presentación. ¿Me escuchan? Doctora. Sí, se ve bien, doctora, gracias. El primer caso es el caso clínico de María. María es una mujer de 37 años de edad y es vendedora de mostrador. El motivo de la consulta a la clínica de obesidad es porque desea bajar de peso y una de sus principales motivaciones es la estética, porque desea conseguir pareja. Cree que parte de su falta de tener relaciones personales es por su exceso de peso. Tiene múltiples intentos fallidos para perder peso. El más reciente fue un plan nutricional dirigido logrando perder solo 4 kilogramos. Sin embargo, a ella le cuesta mantener los cambios en el plan nutricional y ejercicio, por lo que regana inmediatamente peso. Desde hace 2 meses está acudiendo con un cirujano y médico bariatra, quien le prescribió plan nutricional y fentermina a 37 miligramos por día. En la exploración física, la paciente tiene una tensión arterial de 150/90, frecuencia cardíaca de 92, pesa 79 y tiene un índice de masa corporal de 33. Cardiopulmonar sin alteraciones, extremidades con datos de insuficiencia venosa. Entonces, para comenzar con el planteamiento del problema, obviamente esta clase es de fármacos, pero me gustaría también retomar otros aspectos. ¿Alguien de ustedes, los doctores, me podría contestar esta pregunta de cuál sería la conducta más adecuada en este paciente con respecto a la prescripción del tratamiento que recibe? La opción A es continuar con la misma dosis de fentermina, ya que perdió 4 kilos. ¿Alguien aumentaría la dosis para buscar más pérdida de peso? ¿O diría que podría hacer una mezcla de fentermina con trillodotironina, que hay en el mercado en México?
o suspender el tratamiento con fentermina. Entonces lo dejo abierto a participación. Alguien pudiera decir que está de acuerdo con una opción, otros con otra, y también decirme por qué decidieron esa respuesta. Doctora Ivette, ¿sí se escucha mi comentario? Sí, sí, Emma, sí se escucha. Yo creo que ahora Ok. están un poco más tímidos, pero sí se escucha. Sí, Participaron mucho. pueden, ya contestó alguien, Emma, en el chat. Que alguien desconoce la fentermina. La fentermina es un medicamento que se aprobó en 1950 para la pérdida de peso, y es porque este medicamento es una amina simpático-mimética, es decir, que aumenta la recaptura de noradrenalina y norepinefrina, y lo que hace es acelerar el metabolismo. Pero ustedes saben cuáles son los efectos de estimular adrenalina, norepinefrina a nivel del sistema simpático. Exacto, Simón dice suspender. ¿Y por qué lo suspenderías, Simón? Mayor riesgo de hipertensión es una respuesta correcta, y entre otras también taquicardia, ¿no? Y también ansiedad, insomnio, nerviosismo, irritabilidad, diarrea, e incluso puede haber mortalidad cardiovascular. También Diego menciona que la fentermina está aprobada para uso a 3 meses, y sí es cierto. Sin embargo, algo que quiero como que dejarlos muy en claro es que la fentermina se aprobó hace más de 50 años, 60 años, cuando la obesidad no se consideraba una enfermedad crónica, y que tenía recaídas durante el resto de su vida el paciente, y que tratamientos tan cortos, tan vagos como dar un tratamiento de 3 meses, pues no tiene un espacio en el manejo de la obesidad, porque una vez que suspendes la fentermina a los 3 meses, ¿qué va a pasar? Pues van a reganar peso. Y por último, los estudios de fentermina a dosis alta estuvieron evaluados durante 12 a máximo 20 semanas. Y es por eso que la FDA te dice que a 3 meses se puede dar, porque hasta ahí hay estudios de seguridad cardiovascular. Entonces, tratamientos más prolongados no tienen un estudio de seguridad y eficacia. Pero de nuevo va la pregunta, ¿quién quiere dar un tratamiento para obesidad a 3 meses? Cuando la reganancia va a surgir, y de hecho un paciente entre más rebotes, que ahora se le llaman vulgarmente rebotes, pero es reganancia o recuperar el peso del paciente, suspender un tratamiento por 3 meses y sabiendo que va a haber reganancia de peso es ilógico, pero aparte, cada vez que un paciente regana peso, le va a costar más trabajo perder peso. Eso es un hecho, entre el mayor número de intentos. Entonces, si lo vamos a hacer, se tiene que hacer con todo el poder de un buen plan de prescripción que sea a largo plazo. Y bueno, también me reiteran, Alejandro, de que efectivamente hay que evaluar signos vitales, y esta paciente tenía la presión elevada y la frecuencia cardíaca elevada. Entonces, pudiéramos caer erróneamente en dar un tratamiento para la presión arterial cuando el medicamento que le está generando la hipertensión es la fentermina. Entonces, la respuesta correcta es la de hay que suspender la fentermina, porque hay una mezcla con triodotironina que se está dando en México que no está aprobada a nivel mundial. De hecho, tiene una alerta farmacológica de que si alguien introduce este fármaco a otro país, por ejemplo Estados Unidos, puede ser incluso ir a la cárcel. Y esta es la marca Redotex, por ejemplo. Entonces es una mala práctica. Entonces me voy a regresar, porque aunque sea la plática de fármacos, sí me gustaría decir unas cosas. Ay, no me puedo regresar. Ok, que son pivotes de este caso. Por ejemplo, la motivación es la estética. No es que sea malo, pero también esta paciente no está consciente de su enfermedad. Su motivación puede ser inicialmente la estética, pero nosotros tenemos que llevarla a cambiarle el chip cerebral de que esta es una enfermedad que requiere una atención de forma crónica de por vida,
y que muchas veces al perder peso no vamos a lograr que sus motivaciones como cuestiones sociales o culturales, familiares, regresen a la normalidad, porque también se dejan falsas expectativas de que cuando van a perder peso van a conseguir un empleo o van a tener una pareja. Entonces, más bien hacer una psicoeducación al paciente a control de la enfermedad y sobre todo estrategias de mantenimiento del peso perdido, porque hay muchos pacientes que bajan 3 kilos, sueltan el plan y reganan y así se la están con el efecto yo-yo subiendo y bajando. Y lo ideal es tener estrategias de mantenimiento de la pérdida de peso, que lo han visto mucho ahorita con Verónica, de la psicoeducación. Entonces, continuando con el caso, ¿qué propuesta de tratamiento beneficiaría a María más que estar con la fentermina? ¿Alguien se anima a comentar? ¿Cambios en el estilo de vida? Exactamente. O sea, primero hay que dar un plan de alimentación adecuado y un plan de ejercicio y cambios conductuales, que eso también ya lo han visto, de darle estructura, de darle una forma de vivir alrededor de la comida como parte de su estilo de vida, ¿no? Que control de emociones, entre muchos otros aspectos. Entonces, continuando con el caso, lo que se ofreció a María fue comenzar un programa de atención multidisciplinaria de por lo menos 6 meses. Y lo que es muy claro es que los programas multidisciplinarios para pérdida de peso tienen mucho impacto en la salud del paciente porque se ven desde diferentes aristas: salud mental, nutrición, ejercicio, tratamiento médico, pero aparte otro punto fundamental es que el paciente debe tener un seguimiento continuo. No sirve una estrategia, por muy buena que sea, que se le dé al paciente y luego se retome a los 6 meses. Los programas realmente exitosos para perder peso y sobre todo mantenerlo a largo plazo son aquellos programas que no solo son multicomponente, sino que tienen un seguimiento estricto. Entonces, probablemente algunas personas dirán que cada mes no pueden ver al paciente porque está saturado, pero pueden hacer consultas grupales donde juntan a varios pacientes, donde se manejan aspectos educativos, pueden ser consultas telefónicas, mandar materiales al paciente de correo electrónico, a través de trípticos, o sea, hay muchas estrategias, pero lo importante es que el paciente cada mes se tenga un monitoreo. Llamarle al paciente cuál es su peso, cómo ha andado, cuáles son sus dudas, hace que haya mejor adherencia y éxito de los programas. Suspender la fentermina y dar intervención para el manejo de la taquicardia y reevaluación de la presión arterial. Muchas veces quitando los simpaticomiméticos se remiten los problemas que generaron la hipertensión y la taquicardia. Darle, como les comentaba, un curso de psicoeducación sobre los padecimientos crónicos de la obesidad y evitar toda esta magia alrededor de un fármaco o alrededor de una dieta que solamente dura 3 meses y después se suspende. El plan nutricional bajo en calorías, con opción de preparación de comidas también rápidas porque trabaja todo el día como vendedora, y empezar con opciones de rutinas de ejercicio breves. Usualmente los pacientes, si nunca han hecho ejercicio, no podemos decir váyanse a hacer 1 hora, ¿no? Primero empezamos con un programa de 15 minutos que sea cómodo para el paciente, que le agrade, que sepan que se va a adherir y que se vaya escalonando en forma progresiva hasta llegar a una meta de 60 minutos. A partir de 30 minutos al día de ejercicio de actividad aeróbica, hay mejoría en presión arterial, azúcar, colesterol. Pero si queremos tener un impacto en peso, en que no reganen el peso, los programas exitosos son aquellos que hicieron por lo menos 1 hora de ejercicio diario. Entonces, usualmente pues, no van a llegar 1 hora diaria porque les duele la rodilla, les falta el aire, no tienen la condición física.
ni tampoco esa capacidad emocional de hacer ese cambio, pero ir poco a poco escalonándolo. ¿Por qué no usar fármacos por 3 meses? Esta es una postura de parte de la clínica de obesidad, también de los endocrinólogos americanos de la ACE, que los tratamientos a corto plazo pues son soluciones rápidas y sin esfuerzo, y que se han convertido en el principal obstáculo para los pacientes que buscan realmente una atención basada en una buena práctica médica. Lo importante es primero empoderar al paciente para llevar adecuadamente su tratamiento y seguimiento. Ahora viene un caso clínico que es el pan de cada día de nuestra consulta, que es un paciente que tiene obesidad, puede haber obesidad grado 1, grado 2, pero que ya tiene alguna complicación metabólica. Entonces ella es Renata, tiene 48 años de edad y se dedica al hogar. Su motivo de consulta es que es referida al instituto porque tiene obesidad, tiene diabetes mellitus, tiene urolitiasis, osteoartritis, hígado graso, hipertensión arterial e hipertrigliceridemia con hipercolesterolemia. Entonces, el tratamiento que está recibiendo Renata es metformina 850 miligramos cada 8 horas, sitagliptina 100 miligramos día e insulina NPH 8 unidades por la noche, atorvastatina 20 miligramos por la noche y citrato de potasio una tableta cada 12 horas y enalapril una tableta de 10 miligramos. La paciente ingresa a nuestro programa de pérdida de peso, que es multidisciplinario, para ser atendida, como les decía, en forma mensual, y durante el PAPO, que es el programa de atención del paciente con obesidad, recibió un plan de nutrición de 1,200 kilocalorías. Se le dejó que empezara a caminar y ella, con solo 6 meses de hacer el plan nutricional y caminar, bajó el 8% de peso, que es una gran cantidad. A lo mejor dirían unos que es muy poco la pérdida de peso cuando alguien tiene obesidad grado 3. Sin embargo, a partir de 5% de la pérdida de peso se puede ver mejorías, como les comentaba, en calidad de vida, en control de glucosa, presión arterial, de triglicéridos, o reducir el número de fármacos, no remisión, que eso es otra cosa. Por eso se comenta que es mejoría parcial de sus comorbilidades. Sin embargo, la paciente persiste con un alto grado de obesidad, tiene un índice de masa corporal 39.9 a pesar de haber perdido el 8% de su peso, por lo que se le invitó al programa de cirugía bariátrica para una preparación y la paciente rechaza la cirugía bariátrica por miedo a operarse, porque ha escuchado comentarios negativos sobre la cirugía bariátrica y prefirió no operarse. Entonces, frente a este escenario, nosotros lo que hicimos fue invitarla a participar a un programa de extensión del PAPO, que se llama PAPO extendido, es decir, que a los pacientes que son exitosos, que se adhieren a su dieta, al ejercicio, que acuden a todas sus consultas médicas, se les invita a otro programa mensual de otros 6 meses en el primer año y después cada 3 meses en el segundo año, para no soltar ese paciente que tiene muy buena adherencia. En ese programa de extensión, la paciente nada más logra perder adicionalmente 2 kilogramos de peso. Refiere que está haciendo muy bien la dieta y que sí está haciendo el ejercicio, y eso le está generando mucha frustración. Y sobre todo ya empieza a tener datos de hambre. Entonces, a ustedes, ¿qué les parece este caso? Es un caso típico, y ¿qué harían, por ejemplo, de tratamientos o ofertas en la paciente Renata? Ok, ahorita me están diciendo que una restricción adicional traería reganancia de peso en un futuro. Pues en realidad no es que hacerle una restricción adicional te vaya a generar reganancia de peso. Pero si el paciente en estas circunstancias ya te está diciendo que está quedándose con hambre,
Si tú le restringes más las kilocalorías, probablemente va a soltar el plan nutricional en algún momento por hambre. Entonces, ahorita tendremos que darle otro tipo de opciones, más que hacerle más restricción de kilocalorías. Se pudiera hacer, pero el éxito va a ser muy bajo. ¿Y se podría dar GLP-1? Sí, se podría dar GLP-1. ¿Podríamos cambiar los medicamentos de la diabetes? Así es. Entonces, en primer lugar, el abordaje de la ganancia de peso o el estancamiento es ver si el paciente se está adheriendo al plan nutricional y el plan de ejercicio. Una vez que ustedes verificaron que el paciente efectivamente está haciendo una buena adherencia al plan nutricional, al ejercicio y sus cambios conductuales relacionados a la comida son muy bien hechos, entonces hay que ver otras causas. En primera, pues ver si no hay una enfermedad que le está haciendo ganar peso. La segunda es ver sus medicamentos. Hay muchos medicamentos que se asocian a ganancia de peso. Entonces, esta paciente tiene algunos medicamentos que le generan ganancia de peso. ¿Alguien pudiera decir qué medicamento pudiera hacerle ganar de peso? La La insulina. insulina, efectivamente. Entonces, pacientes que tienen insulina y con dosis tan pequeña, pues primero te deja la duda de si ese tratamiento está adecuadamente prescrito, ¿no? Cuando ya hay muchísimos medicamentos para el control de la diabetes que tienen un impacto positivo en la pérdida de peso. Y ahorita ustedes me han mencionado GLP-1. ¿Alguien me pudiera mencionar otro medicamento para la diabetes que pudiera tener un impacto negativo en la pérdida de peso? Más bien, un favorable para la pérdida de peso. Los inhibidores de SGLT2. Entonces, si nosotros tenemos una gama tan amplia actualmente de medicamentos para control de la diabetes, si un paciente tiene obesidad, debemos de priorizar medicamentos que tengan un peso neutro o pérdida de peso para el control de la diabetes. Metformina, hay estudios que han demostrado que pueden bajar de 1 a 2 kilogramos. Los DPP-4, por ejemplo, sitagliptina, generan un peso neutro. Los inhibidores de SGLT2 pueden bajar pequeñas cantidades de peso, aproximadamente de 2 a 3 kilogramos en promedio. Y los agonistas de GLP-1, dependiendo del agonista de GLP-1, en promedio puede perder de un 5 a 6% de peso. Entonces, es importante hacer cambios en los tratamientos. Por ejemplo, en esta paciente, quitar la insulina y, por ejemplo, cambiarla a un SGLT2 o un agonista de GLP-1. ¿De qué dependerá? Pues también dependerá de la economía del paciente, porque también hay medicamentos que son más costosos. Y sí, también el ejercicio aquí mencionan que se puede incrementar. De hecho, una de las mejores estrategias para un paciente que se está estancando es aumentar la actividad física para acelerar el metabolismo. Lo de la dieta no es que esté mal, pero las posibilidades de que se adhiera a más restricción calórica son más bajas y más si ya está teniendo hambre. Entonces, hay que aumentarle la actividad física, quitarle medicamentos para la diabetes que pueden hacerla ganar de peso y cambiarla por otros medicamentos y aumentar el ejercicio y hacer perfil tiroideo sí se puede hacer en un paciente como causas secundarias, pero primero lo más característico en este caso pues es los medicamentos, ¿no? ¿La paciente reúne algún criterio para ser candidata a tratamiento farmacológico para pérdida de peso? Independientemente de los ajustes de los medicamentos para la diabetes, ¿ustedes consideran que esta paciente es candidata? Sí. Sí. Ahora, no se quitó las opciones de los fármacos, ya viene la lista, por eso me regresé, pero ¿qué conocen de medicamentos para pérdida de peso? GLP-1, ¿Cuál? ¿Cuál está aprobado para pérdida de peso? liraglutida. Liraglutida, así es.
¿Algún otro medicamento que esté aprobado exclusivamente para pérdida de peso? Por listar, listar. exactamente, son 5. Entonces les faltan 3. Y estos 5 son aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos que se llama EMA, mi tocaya, y esta es muy estricta. Entonces, la aprobación es que el fármaco por lo menos demuestre el 5% de la pérdida de peso a más de un año de seguimiento. Entonces, eso de 3 meses no funciona en obesidad. Por eso les digo que fentermina está fuera de muchas eh, ideologías de expertos en obesidad y colestipol no está indicado para el manejo de obesidad. ¿Alguien que más dice? Porque hay muchos que se dan en México y que no estaban aprobados ni por la agencia EMA ni por la agencia FDA, que es la americana. Les faltan 3 y vienen en la clase que yo les mandé. ¿Topiramato solo o acompañado? Naltrexona, bupropión y con fentermina. Ok, entonces tenemos naltrexona con bupropión y fentermina con topiramato. Les falta nada más uno y lo acaban de retirar en febrero por una alerta de que se asocia con riesgo de cáncer. Ahorita ya nada más nos quedan 4 fármacos aprobados para obesidad. ¿Nadie? Ranitidina, no, ese es para la gastritis. Lorcacerina. A lo mejor quisiste decir lorcacerina. Lorcacerina es el medicamento que se retiró del mercado hace poquitos meses por lo del riesgo de cáncer, cáncer de mama particularmente. Ok, entonces lo voy a continuar. Los medicamentos aquí está en la lista que ya les mencioné. ¿Y de qué depende de la prescripción de un tratamiento? ¿A ustedes qué se les ocurre? Si tengo 4 medicamentos en el mercado, ¿cuándo decido dejar uno? ¿Cuándo otro? Si todos son para perder peso. Tendría que ver como la economía del paciente. Una, ¿qué otra cosa te hace que decidas por un medicamento? Las comorbilidades. Exactamente. ¿Y qué otra se les ocurre? Pues el que refiera como mayor pérdida de peso, sin tantas complicaciones. Puede ser, pero es importante, el mensaje último que dieron es, sí hay que buscar el más efectivo, pero que se ajuste mejor a las características del paciente, no solo por las comorbilidades del paciente, sino por las farmacocinética y farmacodinámica de ese medicamento. Porque, por ejemplo, de ustedes que les puse en la clase anterior, ¿cuál dirían que es el más poderoso de los 5 fármacos? A, B, C, D o E. ¿Cuál recuerdan que era así? No, era fentermina topiramato. Llegaban hasta perder 12 kilogramos en promedio. Y sin embargo, no es de los más indicados. Y ustedes ya vieron por qué los efectos adversos son importantes. Y es por eso que primero debemos individualizar. Así como han estado todos estos módulos viendo de cuándo elegir la mejor estatina, cuándo elegir el mejor hipoglucemiante oral. Aquí es igual en obesidad. Primero hay que individualizar. Si tu paciente tiene edad avanzada, ver cuál es el beneficio con ciertos fármacos, o está muy joven en etapa reproductiva, dices, tal fármaco no le puedo dar. El sexo, el tiempo de evolución de la enfermedad, el tiempo de evolución de las otras comorbilidades, qué medicamentos está usando para ver que no hay interacciones farmacológicas, qué enfermedades tiene el paciente y que no se puedan empeorar con el medicamento, la adherencia a los medicamentos, si alguien tiene historia de hipoglucemias también, de descontrol hipertensivo, de enfermedad cardiovascular y de cuestiones económicas. ¿Sí? Entonces, para tomar una decisión es importante
conocer las características del medicamento. Si uno da un medicamento sin saber que es muy efectivo, pero no sabemos por dónde se elimina, qué toxicidad tiene, qué interacciones farmacológicas existen, qué complicaciones da el fármaco, pues es una pésima práctica médica. Entonces tenemos que dominar los medicamentos y saber que existe una gama para comparar y saber elegir el mejor medicamento para ese paciente. Entonces, Doctora, tengo una sí, pregunta, no sé si me escuche. sí te escucho. Justo por esto que está comentando y de acuerdo a lo de la fentermina, solamente se puede tomar por 3 meses. Estaba poniendo mi pregunta en el chat. ¿Cuántos ciclos se podría hacer con un paso? Esto que nos estaba comentando la lista que acaba de decir. ¿Cuántos ciclos sería adecuado pues tener con un paciente? Digamos que lo tome 3 meses, no se lo deja 3 meses, lo vuelve a tomar 3 meses, para que no tenga efectos adversos así significativos en el paciente y se pueda hacer una práctica correcta, ¿no?, de este medicamento. No sé si ¿Se te se hace entiende correcta mi pregunta. y sí le entiendo, ¿se te hace correcta darle ciclos de 3 meses a una persona y luego suspendérselo? Y cada 3 meses ponerla en riesgo con simpaticomiméticos y no le estás dando un tratamiento continuo para el manejo de la obesidad, es una reflexión. Y cuando no hay estudios de seguimiento a largo plazo con dosis alta y en forma cíclica, yo diría que es una pésima práctica. Ideológicamente, ¿para qué le das un ciclo de 3 meses y luego se lo suspendes y luego 3 si estás teniendo un efecto yo-yo? Y que sabemos que los efectos yo-yos en el control del peso y el control de la diabetes empeora pronóstico y empeora riesgo cardiovascular y en cuestión de obesidad, la reganancia de peso es cada vez más difícil hacerlos perder de peso. Yo te diría que no, o sea, si no hay un estudio de forma cíclica, ¿para qué hacerlo en forma empírica en un paciente, no? Entonces, para que quede muy, muy claro el mensaje, no estoy divorciada con la fentermina, estoy divorciada con una mala práctica de un tratamiento 3 meses y ahora si lo hacemos en forma cíclica, sin tener una buena evidencia y sobre todo un sustrato biológico. ¿Para qué quieres tener un paciente con rebotes y subidas y bajadas solo para evitar su riesgo cardiovascular? Entonces, en mi forma muy particular de opinión, diría que no se debe de hacer, ¿sí? Y bueno, lo de la individualización de los tratamientos que están aprobados a largo plazo, a más de un año para el manejo de obesidad, se tienen que, como les decía, ver las características del fármaco y también las características del paciente. Las guías de la ACE, que son las guías de los endocrinólogos que salieron las recomendaciones en obesidad del 2016, te dice que debes de individualizar y que lo veas como un semáforo. Debió haber puesto en verde para que sea el semáforo verde, amarillo y rojo, pero lo pusieron en azul, que es adelante, amarillo con precaución y rojo prohibido, proscrito y evitarlo al máximo. Entonces te dice si el paciente tiene diabetes, cuáles darles de preferencia, si tiene síndrome metabólico agregado a la diabetes, si es hipertenso, si tiene enfermedad cardiovascular, tiene arritmias, falla cardíaca, cardiopatía isquémica, enfermedad renal, estadio del 1 al 3, del 3 al 6, perdón, al 5, y historia de nefrolitiasis. Entonces se van fijando que no todos los medicamentos están indicados abiertamente para la pérdida de peso, tienen que valorar las enfermedades. Y daño en el hígado, pues ahí dice si están prohibidos todos, si tienen depresión, cuáles están prohibidos, cuáles deben de tener precaución, cuáles son sin problema, para ansiedad, para psicosis,
Para un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, bulimia, está prohibido naltrexona y bupropión por el riesgo de convulsiones. Si tienen glaucoma, epilepsia, pancreatitis, si usan opioides en forma prolongada, que hay muchos pacientes que están usando tramadol, entre otros. Si es mayor de 65 años, si tiene una adicción al alcohol, si ya tienen cirugía bariátrica. Entonces, la invitación es que conozcan muy bien los medicamentos, revisen la plática que les mandé para que sepan cuáles son ventajas y desventajas de cada uno. Y por ejemplo, en Renata, de acuerdo a su edad, la diabetes, la hipertensión arterial, urolitiasis, dislipidemia, hígado graso, díganme quién opina que es candidata a Orlistat y en qué aspectos tendría que ser precaución el Orlistat. Nada más, si quieren, díganme sí o no, así más fácil. ¿Alguien contraindicaría a Orlistat por la edad? ¿Por la edad de alguien? ¿Sí o no? Nada más dicotómica las respuestas. No, exactamente, la edad no lo contraindica. ¿La diabetes mellitus? ¿Alguien dice? No, efectivamente, de hecho el estudio GEN2 es un estudio de pacientes con obesidad que tenían prediabetes o normoglucémicos y se vio que Orlistat disminuye la incidencia de diabetes a 4 años. Entonces, diabetes no es contraindicación. Hipertensión arterial, tampoco no, exacto. Y urolitiasis ya la contestaron. Me comentan ustedes que los pacientes que usan Orlistat tienen riesgo, Antonio dice, para piedras, efectivamente. Entonces, eso ya nos deja una alerta en la paciente. Para dislipidemia, ¿algún problema, una contraindicación? ¿No? Y para hígado graso, no, efectivamente. Aunque hay un estudio que se vio que el Orlistat puede incrementar el riesgo de hepatotoxicidad y falla hepática. Sin embargo, salió un metaanálisis recientemente, hace como 3 años, donde se descarta el riesgo de toxicidad hepática por Orlistat. Pero de todos modos, pues ya te deja una duda, ¿no? Liraglutida, vamos, ¿por edad hay alguna contraindicación? ¿Es conveniente hacer pruebas de función hepática con Orlistat? No se requiere estar monitorizando hígado. Y liraglutida no está contraindicado en edad, es indicado para diabetes. Sí, de hecho es un medicamento que originalmente se hizo para diabetes y que después se descubrió que los pacientes perdían peso, se demostró que esta hormona tiene un efecto en el cerebro que estimula la vía anorexigénica y aumenta el gasto energético. Entonces, es un medicamento actualmente que se puede dejar en pacientes con obesidad, incluso si no tienen diabetes. Urolitiasis, ¿alguien sabe para urolitiasis, dislipidemia, que esté contraindicado y esteatosis, el liraglutida? Así es, no hay. De hecho, liraglutida ha demostrado reducir los factores de riesgo cardiovascular, no solo mortalidad cardiovascular, sino las causas que van a originar mortalidad cardiovascular, como es dislipidemia, hígado graso y diabetes. Entonces, este medicamento también mejora en forma indirecta al perder peso, pues también los parámetros metabólicos. Y sí, las vitaminas liposolubles se disminuyen con el uso de Orlistat. Entonces, si alguien está con deficiencias, hay que suplementarlas con el Orlistat. Penterminato piramato, ¿está contraindicado por edad? Penterminato piramato, sí, así es. Entonces, penterminato piramato es importante decir que hay una alerta de que pacientes mayores de 65 años se debe dejar como en semáforo naranja. De preferencia, hay otros fármacos más seguros por edad. Entonces, después de el adulto mayor no se recomienda o se deja con alerta. Y también yo podría decirles que mujeres jóvenes en etapa reproductiva. ¿Alguien sabe por qué no nos gustaría dejarlo en una mujer en etapa reproductiva? Exactamente. Las mujeres que usan topiramato por convulsiones, se ha demostrado que
pueden tener malformaciones congénitas sus bebés. Entonces está prohibido en mujeres en etapa reproductiva. Todos los estudios de investigación con fentermina topiramato que tenían mujeres en etapa reproductiva les hicieron prueba de embarazo, les dieron anticonceptivos de barrera y subcutáneos o inyectados. O sea, hubo varios tipos de anticoncepción, pero que tenían mezclado con condón, método de barrera, y tenían que tener pruebas de embarazo cada mes las pacientes, prueba de seguimiento. Entonces, imagínense estar revisando a un paciente a ver si no se embaraza y ver si se está tomando el anticonceptivo y estar que está usando también condón al mismo tiempo, es muy complicado. Entonces, fentermina de topiramato no mayores de 60 años ni tampoco mujeres en etapa reproductiva. Está contraindicado en hipertensión arterial. Acuérdense de cómo trabaja la fentermina. Sí. Urolitiasis, no. A ver, ok. Entonces, en hígado graso y dislipidemia, pues en realidad no, también el medicamento ayuda a bajar triglicéridos, un poquito sube el colesterol bueno, y eso es a través de la pérdida de peso. Nos vamos a naltrexona bupropión para acabar el caso con más rapidez. ¿La edad, alguna contraindicación? Sí, sí está contraindicado porque aumenta el riesgo de hipertensión arterial. Entonces, naltrexona bupropión no debe darse en adultos mayores de 60 años, no afecta el riesgo de diabetes mellitus, entonces no hay problema. Y también en hipertensión arterial, ¿qué dicen de la clase que les mandé? Así es, entonces no se debe dar en personas con hipertensión descontrolada. Se la puedes dar si es hipertenso bien no está contraindicado. Dice que se debe dar solo en hipertensos que están bien controlados. Los estudios de naltrexona bupropión sí incluyen pacientes con hipertensión, pero excluyeron a todos los que estuvieran descontrolados. Y también ha disminuido colesterol, discretamente el LDL, particularmente el que más impacto tiene es en triglicéridos y subir HDL, y no hay estudios de hígado graso que lo empeoren o que lo mejoren. De la orcaserina ya ni hablar. Desafortunadamente, cuando yo hice la clase existía la orcaserina, ahorita ya está prohibida a nivel mundial su venta. Nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y aquí está el resumen. Algo importante que se me olvidó decirles de naltrexona bupropión es que puede generar urolitiasis. Entonces también esta está contraindicada, pues no que contraindique, pero no sería adecuado para la paciente Renata. Y por último vamos a ver el caso de Juan. Es un hombre de 42 años, trabaja en una fábrica de plásticos y se divorció hace 2 años. Desde que se divorció, se fue a vivir en un estudio. Y el motivo de consulta es porque un familiar está muy preocupado por él y le da una consulta en la clínica de obesidad y lo convence de ir a la clínica porque lo ve muy mal. El paciente refiere que ha ganado 15 kilos en los últimos 3 años, consume alimentos todo el día en la calle porque ya no está casado, ya no se cocina, vive en un estudio, entonces su alimentación principal es comer en la calle. No tiene horarios para comer, se salta alimentos, su comida principal es en la noche y es totalmente sedentario. Siente que no está motivado ahorita para perder peso y tiene el paciente a la revisión médica en los estudios de laboratorio prediabetes y también tiene hipertensión y dislipidemia mixta. El peso actual del paciente es de 115 kilos y tiene un índice de masa corporal de 40. Cuando ya se interroga en forma más específica, el paciente tiene preocupaciones continuas. Tiene una sensación de desesperanza y minusvalía, sobre todo en el último año, y incremento en el apetito. También refiere tener muy poca energía, insomnio y dificultad para concentrarse.
En este paciente, ¿consideran adecuado dejar un medicamento para perder peso? Tiene enfermedades metabólicas, tiene un índice de masa corporal de 40. A ver, ¿quién dice sí? No de forma inicial. Alejandro, muy bien. ¿Alguien dice que sí? ¿O todos están de acuerdo con Alejandro? Bueno, Alejandro, efectivamente el paciente no es candidato a un fármaco, porque muchas veces quisiéramos dar medicamentos al paciente tratando de resolverle un problema, cuando en realidad no le estamos resolviendo su problema y le pudiéramos empeorar su salud y que no hubiera una adherencia adecuada al tratamiento farmacológico. Entonces, primero, como ustedes lo han mencionado, hay que hacer un cambio en el estilo de vida, indicarle un plan de alimentación, un plan de ejercicio, evaluar más la salud mental, enviar a un psicólogo. Hay que tratarlo del problema del divorcio. ¿Y alguien la mandaría a un psiquiatra? ¿Alguien la mandaría a psiquiatría o iniciaría tratamiento para alguna psicopatología? Sí, tiene que ir al psiquiatra, porque el paciente cumple con criterios de un trastorno. ¿Cuál será? Trastorno de depresión mayor cumple con 5 criterios. Entonces hay que indagar más, hay que preguntar si tiene ideas de muerte, planeación, intentos de suicidio, para dar la severidad, pero de que cumple ya con un criterio por tiempo, por cronicidad y por todos los síntomas, es claro que requiere no solo una intervención psicológica, sino psiquiátrica. Yo incluso diría que primero sería la intervención psiquiátrica. Entonces, un paciente, si no está motivado a perder peso, por mucho que le dejemos el mejor plan de alimentación, el plan de ejercicio y le digamos que es la salud, que es la estructura de comidas, planes de emergencia para comer en la calle, no le va a funcionar. Entonces, el paciente primero, para que se motive, no es que le vamos a decir, échale ganas, tú puedes, es primero ver si tiene una depresión. Si el paciente tiene una depresión, primero hay que tratar la depresión y luego ya en forma concreta ir trabajando lo demás. Puedes trabajar pequeñas cosas, sí, pero negociándolo con el paciente, porque ahorita está en una etapa de negación y en una etapa inactiva del cambio. Entonces, para nosotros, el posicionamiento a nivel nacional, por ejemplo, la Sociedad de Endocrinología Mexicana, eh, ¿cuál es la postura con el inicio de fármacos para obesidad? Pues que el paciente, a un paciente que no se le ha organizado un programa para mejorar hábitos de comer, hábitos de actividad física y el conocimiento general sobre efectos nocivos de la obesidad, debe ser considerado una mala práctica médica. Entonces, primero hay que centrar al paciente a cambio de estilo de vida. De hecho, la recomendación de la FDA y EMA es que si tu paciente tiene obesidad y alguna comorbilidad secundaria a la obesidad, se beneficia de un fármaco siempre y cuando el paciente ya está haciendo adecuadamente cambios en el estilo de vida y cambios conductuales. La farmacoterapia para sobrepeso y obesidad debe ser solo usada como tratamiento coadyuvante y nunca jamás solo. Esto está en inglés porque es de los statements de la Sociedad de Endocrinología Americana. Y la farmacoterapia debe ser ofrecida a pacientes con obesidad cuando los beneficios potenciales sobrepasan los riesgos para el tratamiento crónico de la enfermedad, no por 3 meses ni tampoco cíclico. ¿Cuál sería el mejor tratamiento que consideran para Juan? Ya me adelanté en muchas cosas, pero ustedes algo más que se les ocurra. Me hace una muy buena pregunta. Si de manera inicial a todos los pacientes se les hace evaluación psiquiátrica sin aparentemente presentar algún síntoma o signo, sí. La prevalencia de enfermedades psiquiátricas en el paciente con obesidad es altísima, es del 30 al 50%. Entonces el paciente no va a llegar y te va a decir, estoy deprimido.
tengo ansiedad, tengo trastorno por atracón, tengo trastorno de la conducta alimentaria o comer nocturno, o tengo tal cosa. Hay que buscarla. Obligatoriamente sí se tiene que hacer. No necesitan ser psiquiatras. Hay cuestiones muy sencillas que te hacen sospechar al paciente por interrogatorio directo o cuestionarios muy sencillos que el paciente aplica, usted se lo da y si suma cierto puntaje ya te hace sospechar depresión o ansiedad y es cuando ya requiere una evaluación más extensa, pero todo paciente se debe evaluar salud mental, todo, aunque lo niegue. O sea, ya si lo niega, bueno, no es que todos los pacientes tengan que tener depresión, ansiedad, un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí hay que buscarlo. Es una muy buena pregunta. Entonces, ¿cuál sería el mejor tratamiento para Juan? Primero, de tener ganancia de peso. Eso es un efecto positivo en un paciente con obesidad. Por lo menos decir, ya que no gane de peso, la llevamos de ganancia. También manejar la depresión, que era lo más importante. Incrementar la actividad física y ver la adherencia a plan nutricional, pero a través de pequeños cambios. Si un paciente ahorita no está motivado para hacer cambios grandes, pues es mejor ni indicarlo porque se va a echar a perder todas nuestras estrategias. Pero en cambio, si empezamos con metas pequeñas, decir, a ver, Juan, de lo que hemos interrogado, vemos que tales situaciones son las más importantes. ¿Con cuál cree que usted pudiera empezar? No, pues tal, yo quisiera dejar el refresco. Ok. Se llaman metas SMART, que también las vieron con Vero. Entonces una meta es específica, dejar el refresco. Y entonces la segunda pregunta es, ¿qué tanta posibilidad es usted se adhiera a suspender el medicamento? En una escala del 1 al 10, ¿cuánto cree que realmente lo va a hacer? No, pues un 40%. Esa meta no es realista y se tiene que quitar. Si una meta es arriba del 70%, dice, no, yo creo que un 70% sí lo puedo dejar, entonces es una meta que sí se va a lograr. La otra es cada cuándo va a dejar de tomarlo y con qué frecuencia. Entonces ya el paciente tiene que decir, yo no lo voy a tomar los sábados. Bueno, entonces los sábados. Y también el tiempo, a partir de cuándo usted va a dejar el refresco. Todo esto hace que un paciente con un cambio mínimo sea muy concreto, alcanzable, medible y contable. Es decir, ya sabemos que el paciente es el refresco, que va a dejar de tomarlo los sábados a partir del día lunes 5 de febrero. Y la última es cuánto del refresco, nada, o si yo tomaba 1 litro, si ya vas a tomar 500 mililitros. Entonces también tienen que monitorizar eso. Entonces, hablando de los planes SMART, pues también hay que hacer cambios en la estructura de horarios de comida y sueño. También el monitoreo de alimentos y emociones son súper importantes en los pacientes porque los pacientes cuando registran por qué comen, dónde comen, cuándo comen, empiezan a identificar cuál es su problemática y empiezan en forma conductual, a hacer cambios sobre esa conducta desfavorable. Dar un plan de alimentación, obviamente baja en calorías, pero importante es enseñarle a seleccionar platillos con menor caloría que se coman fuera de casa, porque le puedes decir, póngase a cocinar. Si el paciente no tiene una cocina porque vive en un estudio, por lo menos sí enseñarle a comer más saludable, cómo elegir los alimentos fuera de casa y decir que pues hay muchas calorías entre los snacks porque él se la pasa sentado viendo la tele en sus ratos libres. Entonces es importante también no quitarle las botanas si él ya tiene ese hábito, pero cambiárselas por pepinos, por una forma más saludable y evitar las bebidas de alto consumo energético. Muchas veces un paciente con quitarle la cerveza o el refresco es suficiente para hacer un impacto positivo en la pérdida de peso. Al igual el ejercicio, tampoco podemos a este paciente dejarle un ejercicio intensivo, aunque él sí era deportista, hace 6 años hacía mucho deporte porque no está motivado. Entonces, con decirle, a ver, Juan, pues salte a caminar
bájate de la estación del metro una antes y llega a tu casa, o si va súper, ¿dónde te queda? No, pues a 10 cuadras, ¿no? ¿Qué te parece si de ida te vas caminando y de regreso ya te vienes en taxi? O sea, buscar unas rutinas de que esté más activo, porque se la pasa todo el día trabajando y luego después se va y se queda sentado viendo muchas horas la televisión. Entonces, también tienen que buscar un plan en el que el paciente se vaya adheriendo y obviamente a progresarlo. No nos podemos quedar así en pausa mucho tiempo, sino que irlo estimulando para que se vaya adentrando a cambios más profundos. Para concluir, no todos los pacientes con obesidad son candidatos a tratamiento farmacológico para perder peso. La educación y el tratamiento conductual son los componentes, así que les quede grabadísimos, obligados, antes del plan de fármacos, con los fármacos y después de suspender los fármacos, porque si una persona suspende fármacos, pues tienes que continuar con el plan de alimentación y ejercicio para evitar reganancia de peso. Los tratamientos a corto plazo no tienen un espacio en el manejo de la obesidad, cuando esta es una enfermedad crónica degenerativa. Los fármacos también, algo muy claro, no promueven pérdidas de peso masivas, o sea, no vamos a hacer cosas mágicas con un fármaco. Las pérdidas de peso, son chiquitas, son de 5 kilogramos, 8 kilogramos. Esa es una herramienta adicional al plan de alimentación y ejercicio para que pierdan más peso, pero no van a perder grandes cantidades. Todos los fármacos para obesidad, así como para otras enfermedades, tienen efectos secundarios y se debe de considerar el perfil del paciente para individualizar su intervención antes de prescribir un tratamiento farmacológico. Gracias. Estoy viendo una pregunta de cuánto tiempo esperar para poder pensar en iniciar tratamiento farmacológico. Pues no hay un tiempo, o sea, es cuando tú veas a tu paciente que ya está preparado, tú dices, esa es una buena oportunidad, en ese es el mejor momento. Cada paciente tiene su momento, unos pueden responder muy rápido y hay pacientes que pensabas que no era exitoso, que no bajaba de peso y de repente le cambió algo en su vida que hizo que tuviera una buena introspección de su estilo de vida y empiezan a hacer cambios conductuales. Entonces, en realidad, no te puedo decir que el fármaco debe de iniciarse después de un año o cuando regane peso. Es cuando realmente el paciente está haciendo cambios en estilo de vida bien y que tú sabes que se va a adherir a tus programas, a su vigilancia y que se va a pegar al medicamento, porque también los medicamentos, si no se adhieren adecuadamente, pues no son exitosos. ¿Hay un tiempo máximo para usar Orlistat? También es una muy buena pregunta. Quedan muchas lagunas o espacios en blanco en el manejo de la obesidad. O sea, los tratamientos farmacológicos para obesidad que se han estudiado a largo plazo, lo máximo de seguimiento es a 4 años. Después de 4 años, la evidencia científica no te dice si es bueno o malo seguirlos. Es una reflexión complicada porque si la obesidad se considera una enfermedad crónica, como la diabetes, pues ¿por qué no dejar tratamiento de por vida, no? ¿Por qué a un paciente con diabetes sí estamos bien conscientes de que se les debe dar hasta el año 2500? ¿Por qué a un paciente con obesidad no? Es algo que todavía no está contestado. Son muy pocos años de seguimiento de los tratamientos farmacológicos a 4 años para decirles que son seguros. Pero lo que sí es claro es que el paciente que tiene obesidad debe de seguirse de por vida y tratando en esa misma línea de que continúe el tratamiento farmacológico, obviamente si le está funcionando, si el paciente no tiene efectos adversos, si tiene la cuestión económica. Y a lo mejor hay pacientes que cuando les suspendes tratamiento médico, pueden continuar muy bien con su tratamiento nutricional, y ejercicio y les vaya igual de bien. Entonces no hay un tiempo límite máximo, pero sí
mínimo es 1 año de seguimiento. ¿Y cuándo decides retirarlo? Pues en retirarlo, pues el paciente que le cayó mal el medicamento o que ya no lo puede pagar, o que el paciente mejoró todavía más sus estrategias nutricionales, de actividad física, y que sabes que ya no necesita de un apoyo adicional para la pérdida de peso. Gracias. Doctora Ivette, pues terminamos el módulo. Creo que ya no hay preguntas, ya todos dicen gracias. Así es, muchísimas gracias. Pues te agradezco, Emma. Van a hacer probablemente preguntas en el módulo de preguntas al experto para ser respondidas en este fin de semana. Por favor, califiquen la presentación al final de esta sesión, no se les olvide, y revisen el material. El último viernes, el próximo viernes es el último viernes que se dará sesión y se cierra el curso para médicos pasantes en servicio social para reiniciar con el segundo año, probablemente en agosto y septiembre. No sabemos todavía las fechas de la Secretaría de Salud. Así es que, por favor, les pido que realicen su examen final. Las constancias que tienen aval por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología serán dadas únicamente a quienes presentaron los 4 exámenes de los 4 módulos. Muchísimas gracias por estar participando. Gracias, doctora Emma, nuevamente, y buen fin de semana a todos. Cuídense mucho.